Bien, vamos a pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol. Bueno, realmente él no fue apóstol, se llama Santiago, y ahorita vamos a hablar de él un poquito. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Dice la palabra de Dios en ese pasaje lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El autoengaño. El autoengaño. Las personas que pretenden vivir una vida que no es real. Y es autoengaño porque no solamente pretenden hacerle creer a otros lo que están viviendo supuestamente, sino que terminan creyéndoselo a sí mismos. Una de las expresiones más comunes, modernas y que nos topamos todos los días de autoengaño son aquellas personas que no son muy agraciadas físicamente o ya los años le han hecho marcas en su rostro, pero los filtros de WhatsApp y los filtros de Instagram y los filtros de Facebook la hacen o lo hacen ver mucho mejor. Y yo entiendo que de pronto por un poquito de vanidad tú te tomes una foto y te pongas un filtro a ver cómo te veías hace 20 años atrás. Pero ponerte un filtro y publicarlo para que la gente crea que ese eres tú, realmente es un autoengaño. Por eso hoy en día cuando la gente se conoce personalmente en esas citas a ciegas, a veces la persona se queda primero escondida por allá detrás de un pilar para ver cómo es el candidato, a ver si se ve como se veía en la foto. No hay nada peor que autoengañarse. Hablemos un poco del contexto teológico, histórico de lo que vamos a hablar hoy. Siempre es bueno ubicarnos en qué contexto fue escrito lo que acabamos de leer. En primer lugar, tenemos que decir que hay 4 Santiagos o Jacobo. Son 2 nombres que se utilizan en la Escritura, por lo menos en el Nuevo Testamento. Hay 4 de ellos. Podemos descartar con toda seguridad a 2 de ellos como el autor de esta carta y nos quedan solamente Jacobo, el apóstol, y Jacobo, el hermano de Jesús. Sí, Jesús tuvo más hermanos. La Biblia los menciona. Uno de ellos se llamaba Jacobo, otro de ellos se llamaba Judas. Por cierto, Judas también escribió una de las cartas del Nuevo Testamento.
Pero Jacobo, el apóstol, quizás no fue el autor de esta carta porque murió todavía muy temprano el evangelio, fue decapitado. Así que con toda seguridad quien escribió esta carta fue Jacobo, el hermano de Jesús, que luego llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén, cuando los apóstoles o el resto de los apóstoles fue esparcido. Muy probablemente la carta de Santiago o de Jacobo o de James, se dice en inglés, fue escrita muy probablemente entre el año 44 y el año 49 después de Cristo. Un tiempo de profunda persecución de los cristianos. Es más, se piensa que esta carta fue la más o es la más antigua del Nuevo Testamento. Es decir, la primera que se escribió. Jacobo le escribe principalmente a los judíos. Y eso lo sabemos por las referencias numerosas que hace del Antiguo Testamento. Pero también le escribe a nosotros los gentiles porque hace tremendas referencias, más de 20 referencias al Sermón del Monte que Jesús le dio a los judíos. Y hoy en día nos sirven como regla de vida. Pero lo importante, lo que destaca la carta de Santiago, si usted la pudiera exprimir como un fruto y sacar de ella el zumo, la carta de Santiago nos habla de la piedad, de la práctica del cristianismo antes de la teoría o el conocimiento del cristianismo. Los cristianos somos muy buenos en la teoría, el problema lo tenemos en la práctica. La clave o el verso clave de esta carta en general, que resume lo que Santiago habla en todos los capítulos de su carta, lo conseguimos en Santiago 2:26, donde dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Un cuerpo bañado, vestido, peinado, pero sin espíritu es un cadáver. Un cristiano que no tenga una fuente espiritual de su vida cristiana, que no ha nacido de nuevo, sino que es un cascarón, esa fe que dice tener está muerta. De eso habla Santiago en toda su carta. Es más, antes de entrar en el sermón a desarrollarlo por completo, debemos decir que este pasaje que acabamos de leer es un resumen de toda la carta, porque allí Santiago aborda el tema de la tentación, que lo desarrolla al principio de ese capítulo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y explica incluso cómo opera el pecado. Aquí Santiago nos habla acerca de la tentación de vivir una vida hipócrita. También Santiago en este pasaje nos habla acerca de que la salvación de Dios es por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted no puede convertir a la gente con videos cristianos. Usted no puede convertir a la gente con música cristiana. Usted no puede convertir a la gente con otras herramientas. Lo que taladra el corazón del inconverso es la palabra de Dios, el mensaje del evangelio. Y de eso nos habla Santiago en este pasaje. También él nos habla acerca de las obras como frutos de una vida que salva. Nos habla de la mentira. Santiago desarrolla aquí y nos dice en este pasaje que somos los mayores mentirosos cuando también nos engañamos a nosotros mismos. Él nos muestra el contraste entre hacer lo malo y hacer lo bueno, entre saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Pero también Santiago en este pasaje aborda el tema de la religión, que lo vamos a ver ya al final de este sermón. Y nos habla acerca de cuál es la religión verdadera, una pregunta que todo el mundo se hace. Todo el mundo se pregunta, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? Todos esos temas los aborda Santiago en su carta. Pero hoy nos ocupan los versos 19 al 27 del capítulo 1. Y allí en el verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero sea tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuche bien, sea pronto, sea rápido, sea diligente para oír, pero haga lo contrario antes de hablar, antes de actuar, antes de airarse. Uno de los retos que tenemos los pastores es saber cómo decirle a las personas las cosas. Porque cuando usted se le acerca a alguien y lo abraza y le dice, te quiero mucho, siempre hay una sonrisa. Cuando usted se acerca a alguien y le dice, te extrañé el domingo pasado, siempre hay un agradecimiento. Pero cuando usted se le acerca a alguien para decirle algo que no está bien, usted nota la cara. Y es un reto saber cómo decir las cosas para que la gente no se ofenda. Porque algunos son muy volátiles en su carácter. Santiago está diciendo, oye, presta atención, sé diligente, interésate en escuchar, interésate en aprender. Ven a la iglesia a escuchar el sermón para aprender, para crecer. Y luego, para poner en práctica lo que escuchaste. Sé diligente en prestar atención. Cuando te dicen algo bueno, pero también cuando te dicen algo para corregir. No pierdas el semblante. No te salgas de tus casillas porque alguien te llamó la atención. Escucha. No te desboques. Sé pronto para oír, tardo para airarte. Lo que está diciendo Santiago es, un cristiano verdadero modifica su carácter, controla, sabe tener las riendas de su carácter y se sabe llamar a capítulo y se sabe contener. Si no lo está haciendo, debe ponerlo en práctica. Una y otra vez. Uno de los grandes retos del cristiano es dominar su carácter. La ira no obra la justicia de Dios, dice el verso 20. ¿Sabe lo único que deja la ira detrás de sí? Destrozo. La ira deja destrozo. Cosas que no se pueden reparar. Corazones heridos, egos dañados, relaciones rotas, amargos recuerdos, platos rotos, ventanas rotas, puertas rotas, porque no supiste escuchar y pensar, sino que te desbocaste en actuar. Un cristiano que no está dominando su carácter sabrá mucho, pero está practicando poco. La gente dice que alguien tiene carácter fuerte porque grita, porque se alza, porque le da golpes a la mesa y dice, no, es que él tiene el carácter fuerte.
No. Eso es un carácter sumamente débil. ¿Saben por qué? Porque no se sabe controlar. Aquí está mi hija, mi esposa creo que salió. Pero mi hija es testigo de lo que yo estoy diciendo. Porque a ella, a sus hermanos, a mi esposa, yo les di mal testimonio hace muchos años atrás. Pero así como digo eso, también puedo decir que mi hija es testigo de cómo Dios a martillazo limpio ha moldeado mi carácter. Y ahora lo pienso 2 veces antes de actuar. Ahora lo pienso 2 veces antes de hablar. Porque cuando miro hacia atrás me doy cuenta que las veces que me airé, lo único que dejé fue destrozo detrás de mí. Así que, hermanos, no nos engañemos. Seamos tardo para airarnos y pronto para escuchar. Luego el versículo 21 nos habla y nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra griega utilizada para quitar toda inmundicia, para desechar toda inmundicia, es la misma palabra que se usaba para quitarse la ropa hedionda, la ropa sucia. Hermanos, a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, por la gracia del Señor, somos salvos. Pero mantenernos perfumados es una labor propia. Porque hay muchos que aún caminan y hemos caminado años de cristianismo con ropas harapientas y hediondas. El único que puede quitarnos la ropa inmunda y sacarla de nuestra vida somos nosotros voluntariamente. Dice, sacando toda malicia, toda abundancia de malicia. El término que Santiago está transmitiendo es este. Lo que no te deja a veces escuchar es que tienes los oídos tan sucios que lo que se te dice no lo escuchas. Límpiate los oídos. Y ahora nos está diciendo, límpiate los oídos espirituales. Revisa en tu vida qué está mal y corrígelo. Pero saben, para corregir las cosas en nuestra vida tenemos que escuchar la palabra de Dios. Pero el problema es que la palabra de Dios no está siendo escuchada. La palabra de Dios está siendo ignorada. Lo sé porque el teléfono celular se ha convertido en un dueño, amo, señor de nuestras vidas. Nuestras cervicales están dañadas porque lo único que hacemos es mirar el celular. Pero cuando viene la tormenta a nuestra vida, queremos abrir la Biblia, pero a veces es demasiado tarde. Y esto no es solamente con los jóvenes, que son los que más lo usan. También es con los adultos. Si hay algo que representa la inmundicia en nuestras vidas, es ese bendito celular. No te dejes dominar. Límpiate los oídos, porque Dios tiene cosas que decirte. Y dice Santiago que ya la palabra fue implantada en tu vida. Porque si tú eres creyente, fuiste sellado por el Espíritu Santo. El problema es que lo tenemos arrinconado. Por eso dice, recibid con mansedumbre.
Porque la palabra de Dios es muy bonita cuando leemos el Salmo 91. Pero cuando tenemos que escuchar este tipo de exhortaciones nos molestamos. Pero yo no estoy hablando lo que yo quiero, estoy hablando lo que dice la Biblia. Y la Biblia a veces molesta. Por eso dice, recibid con mansedumbre. Reconoce que lo necesitas. Versículo 22. No es lo mismo hacer que saber. Porque cuando como pastor me toca hablar con la gente y le doy un consejo, todo el mundo dice, yo sé, pastor. Yo sé, pastor. Es muy raro oír a alguien que diga, yo no sabía eso. Yo sé, pastor. Y cuando yo estoy predicando desde aquí, yo veo muchas cabezas que dicen, pero entre saber y hacer, entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. La palabra griega que se usa aquí para engañarse a sí mismo es la misma palabra que usaban los profesores de matemática para decirle al alumno, todo lo que hiciste en el ejercicio está mal. Todo el procedimiento que aplicaste, Irán es profesor de matemática, todo el procedimiento que aplicaste para despejar la ecuación, usaste otro método, está mal. Te estás engañando a ti mismo. El problema es que la ecuación que estamos resolviendo, hermanos, no es cualquier cosa, es nuestra vida espiritual. Y cuando usted no vive el evangelio como Santiago está pidiendo que lo vivamos, estamos sacando mal la fórmula, estamos haciendo cálculos equivocados. Y no hay forma de obtener un resultado correcto si estás haciendo mal el procedimiento. No te engañes. Me llama la atención en el versículo 23 que dice, porque si alguno es oidor, y todos somos oidores, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Miren, los hombres menos, las mujeres más, aman un espejo. ¿A ustedes nunca les ha tocado que dentro del carro alguien se está reflejando en su vidrio y la mujer está maquillándose en su vidrio y usted dentro del carro, si tiene sobre todo vidrios polarizados, uno se ríe porque la persona no te está viendo a ti, pero tú sí estás viendo a la mujer o al hombre acomodándose? En aquella época no habían espejos de vidrio, sino de metal. Y como no eran tan transparentes, tan claros como ahora, la gente se miraba en el espejo una y otra vez para ver que estaba fuera de lugar. Por eso dice, el que se considera, es decir, se detiene a verse en el espejo. Pero ¿de qué te sirve saber que estás despeinado y no despeinarte? ¿De qué te sirve ver que hay un cabello fuera de lugar y no cortarlo? ¿De qué te sirve saber que tu camisa está arrugada y no cambiártela? ¿De qué te sirve mirarte al espejo para saber cómo estás, ver que estás mal y no hacer nada? Es absurdo. Eso es lo que está diciendo Santiago. No basta saber, tienes que hacer. Incluso, observa el versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esas dos puertas que están allá, deberían de marcar un antes y un después. Con cada predicación, con cada sermón, tu vida debería cambiar.
Porque si al salir por esas dos puertas dices que bueno estuvo el sermón o que malo estuvo el sermón, pero no hay operación de cambio en tu vida, eres un oidor olvidadizo. Pero el que escucha, entiende el sermón, sale a ponerlo en práctica. Y las cosas que no se practican se olvidan. Las cosas que no se hacen voluntaria y diligentemente se olvidan. Por eso dice Santiago, no seas olvidadizo. Ahora, Santiago nos presenta la otra cara de la moneda. Versículo 25. Mas, pero, sin embargo, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, es decir, todo lo contrario de lo que acaba de decir antes. El que hace las cosas bien, sino que es hacedor de la obra. El que hace eso, el que deja de saber nada más, sino que lo pone en práctica, ese será bienaventurado en lo que hace. Hay un contraste. Pero me llama la atención que él usa dos palabras que a veces no logramos conjugarla. La ley de la libertad. Porque cuando pensamos en la palabra ley, pensamos en un policía, pensamos en un juez, pensamos en restricciones, pensamos en limitaciones. Y cuando hablamos de libertad, creemos que es libertinaje, es hacer lo que me dé la gana, pero no. En Cristo somos libres, pero estamos bajo la ley de la gracia. Y esto me recuerda a una ilustración de un perrito que le regalaron a un señor. Pero en el pueblo había una ley, y es que los perros tienen que ir amarrados de una correa. No se puede salir si el perro no está atado a una correa. Así que el hombre se tuvo que comprar una correa y cargar a su perro. Pero el perro se veía triste, él quería correr y el hombre lo tenía que alar, él quería ir a jugar y no podía. Pero él se lo fue ganando, su obediencia, con cariño, entrenándolo, hasta que el perro tenía la capacidad de obedecer el llamado de su amo inmediatamente. Era incapaz de distraerse por cualquier cosa. Él dejaba lo que tuviese jugando y venía su dueño cuando lo llamaba. Así que un día el hombre salió y no amarró al perro. Y aquel perro salió y los primeros minutos corrió libre por toda la calle. Pero de pronto, viendo que su dueño no comenzaba a caminar con él, el perro asoció: si no voy con él, si no me pongo la cadena, no podré pasear con mi amo, porque hay una ley que lo obliga a él a tenerme amarrado. Así que el perro voluntariamente regresó y puso su cuello para que el amo le pusiera el collar. La ley de la libertad es aquella que te permite hacer las cosas para Dios porque te nacen, no porque te obligan. Sabes que te tienes que sujetar, pero no hay que estar detrás de ti para que lo hagas. Amas tanto a Dios, quieres agradar tanto a Dios, quieres glorificar tanto a Dios, que tú anhelas vivir bajo su ley de gracia, de misericordia.
y por eso miras atentamente para ser bienaventurado. El mayor autoengaño es ser un religioso. Miren lo que dice el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El autoengaño. Mentirse a sí mismo. ¿Cómo? Practicando una religión. Hay gente que está aquí porque esta es su religión. Pudieran estar en otro lugar, practicando otra religión, pero esta fue la que les gustó. Por X o Y razón. Pero en sus mentes están aquí por religiosidad. ¿Y cómo lo sé? ¿O cómo lo sabemos? Porque creen que la religión es un ritual. Es venir, leer, cantar, orar, oír un sermón, dar la ofrenda, me voy para la casa, cumplí con mi religión. Es un rito. Y ese es el término que está usando Santiago. La religión, el ritual de esa persona es vana, es vano, es fútil, es pasajero, es algo que no tiene ninguna utilidad. El que vive de esa manera se está engañando a sí mismo. Y lo sabemos porque no tiene fruto. ¿Y cómo sabemos que no tiene fruto? Santiago pone un ejemplo. La gente puede dominar muchas cosas. Incluso Santiago desarrolla ese tema más adelante, cuando habla de la lengua. Él dice, un barco gigantesco puede ser dominado por un timoncito. Un caballo brioso puede ser dominado por unas correas. Pero la lengua, ¡ja! Eso sí es difícil dominar. Eso sí es difícil de dominar. La lengua. Santiago no anda con rodeos. Dice que la lengua está inflamada desde el infierno. Wow. El hombre que puede controlar su lengua, el hombre que puede dominar su carácter, el hombre que puede dominar sus impulsos, el hombre que puede dominar sus apetitos, es alguien que está viviendo una relación con Dios y no una religión. Pero quienes se dejan arrastrar por su carne, quizás están viviendo una religión vana. Versículo 27. Hay una religión que es verdadera. Pero aquí ya la religión no significa ritual. Aquí ya la religión no significa una manera de buscar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa o lo que podemos resumir que es una religión? Una religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. ¿Se acuerda lo que hicieron los hombres en Babel? Que se hicieron una torre creyendo alcanzar el cielo. ¿Se acuerdan del joven rico que vino preguntando, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el cielo? Mira, tienes que hacer esto y esto. Ya yo hice todo eso, ¿qué me falta? Bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Se fue triste. Porque la religión se queda corta porque no atiende el mayor de los problemas. Y el mayor de los problemas es que el hombre no reconoce
que es pecador, que está perdido, y que si no es porque Dios lo alcanza a él, no será salvo. Por eso, toda religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, pero el evangelio es el esfuerzo que Dios hizo para alcanzar al hombre. Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. La religión verdadera existe y se llama el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso yo no tengo problemas en llamarme evangélico. Más que bautista, más que protestante, yo me declaro evangélico, porque creo, practico el evangelio del Señor Jesucristo. Pero Santiago era un judío que no se tragaba el cuento del salvo siempre salvo. De la gente que dice, soy salvo y como soy salvo, ¿qué importa cómo viva? Santiago, como buen judío, sabía que si bien es cierto la salvación es por gracia, nadie que ha sido salvo por gracia puede vivir una vida sin frutos. Por eso la insistencia mía ha sido, es y será, como pastor de esta iglesia, decirte, martillar en tu corazón, en tu mente y en tu oído, si no estás dando frutos dignos de arrepentimiento, revisa tu fe en Jesucristo, porque puede ser que estés practicando una religión vana y estéril. Pero si en tu corazón hay un ardor, un deseo por servir a Dios, si en tu corazón hay dolor, arrepentimiento cada vez que pecas, si en tu corazón hay un deseo de hacerte cada día más como Cristo, es porque el Espíritu Santo que está en ti te está impulsando a eso. Pero Santiago nos da dos formas de saber si la religión que estamos practicando, el evangelio de Jesucristo, se están dando en nuestra vida. Uno, él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Saben por qué él usó ese ejemplo? Porque las viudas y los huérfanos no te pueden devolver el favor. Las viudas y los huérfanos no te van a permitir ser bondadoso pensando, yo voy a ser bueno con fulano, con sutano, porque quizás mañana me devuelva el favor. Quizás mañana yo necesite de él. A veces nos motiva a ser buenos para ver qué podemos obtener en el futuro. Pero cuando tú ayudas a un huérfano, cuando tú ayudas a una viuda, cuando en tu corazón hay un deseo, una tristeza, un anhelo, un interés genuino por ayudar a aquel que está en la más profunda necesidad, el amor de Dios se está moviendo en ti. Pero Santiago no se queda ahí, porque hay mucha gente buena, pero su vida es un desastre. Por eso Santiago dice, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora yo te pregunto a ti, si la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, déjame decirte que lo primero es relativamente fácil. Hay ateos, muy buena gente, entre comillas. Hay ateos que tienen organizaciones filantrópicas tremendas, pero viven una vida desordenada, incluso no creen en Dios. ¿Saben qué es difícil? Es más, es
imposible guardarse sin mancha del mundo. Porque hasta un mal pensamiento es mancharte. Entonces, si la religión pura y sin mácula es hacer cosas buenas y guardarme sin mancha del mundo, pero guardarme sin mancha del mundo es imposible, ahí es cuando el evangelio toma el lugar principal de esa religión verdadera. Porque el único que te puede hacer limpio delante de la presencia de Dios es la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú te apropias del sacrificio de Cristo, cuando tú crees que eres salvo por medio de Cristo, la Biblia dice que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Él te salvó. La salvación, el poder ser perfecto delante de Dios, el poder estar frente a su presencia, justificado, solamente es por medio de su Hijo Jesús. Concluimos. Antes de cruzar esas puertas, yo espero que hayas escuchado. Yo espero que hayas aprendido. Y yo espero que actúes en consecuencia. Algo hay que arreglar en tu vida. Arréglalo. Algo hay que arreglar en tu vida. Arréglalo. Obedece la palabra. No te engañes a ti mismo diciendo, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Obedece. Recibe el premio por obedecer. Practica lo difícil. Practica lo que más te cuesta. No tengo tiempo para hacer una lista de las cosas que cuestan, pero tú sí sabes qué te cuesta hacer, que Cristo te está pidiendo. Hazlo. Y como dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que te debe motivar, lo que te debe impulsar es agradar a Dios. Que Dios se sonría viéndote, esforzándote en hacer los cambios que tienes que hacer. Vamos a ponernos de pie.